Ya, Pero él iba a contar por deja de tu cuenta. Sobre una prueba. Bien. 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 No, cuenta. Bien. Mal. Cuenta cuentos. No vueltica, por favor, cuenta. Bien. Vamos. Y Freddy mandando mensaje. Gracias, Freddy. No, mira, acá no. Es que no tengo computador. A menos que contrate que tienes. Ya. Acabamos de ir. Freddy para afuera. Por Freddy. Por Freddy. Ya. Bueno, yo voy a hacer la presentación workshop de cómo usar AWS con el objetivo de alguna vez llegar a instalar nuestra aplicación en Rails en producto. Bueno, la lista de cosas que vamos a ver hoy para entender mejor AWS va a ser una explicación breve de cómo funcionan las regiones de AWS, cómo funciona los VPC, que es la base de infraestructura donde uno se aloja su instancia, las mismas instancias que vendría siendo EC2 y todo lo que conlleva hacer una instancia en Amazon. Partiendo, Amazon, como el gigante que es, tiene muchas regiones donde tú puedes poner tu máquina. En este momento tiene más de 14 regiones en el mundo. ¿Están pusieron en Corea y China? ¿Creo que? Sí, ¿China? Sí. Bueno, ¿no? ¿Lo ves? ¿Se ve? ¿Se ve bien o no? Sí, se ve. Ya. Pero no se ve. Bueno, siendo práctico, cuando ustedes recién ingresan a la consola de Amazon, ustedes ven las regiones que están. Por ejemplo, van a su consola y ahí arriba sale la región en que se encuentra en la consola. Cuando ustedes eligen eso, es que van a decir que quieren crear todos los recursos en esa región. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, digamos que ustedes quieren hacer una en Sao Paulo, ¿ok? Cuando hacen aquí clic, todos los recursos se hacen en Sao Paulo y se los van a cobrar ahí. Pero a veces pasa lo siguiente, es siempre que, por ejemplo, digamos que Amazon tiene muchos productos y sale un producto nuevo, que casi siempre sale en North Virginia porque ya está ¿cómo se llama? La parte donde desarrollan. Tú le haces clic, lo pruebas, etc. Y después te olvidas. Ya sea porque probaste un container o la opción nueva que tenga, S3, etc. Y después, tú cuando te relogueas, vuelves a tu región. ¿Y qué pasa con eso? Te siguen cobrando, pero tú no tienes visibilidad de que está funcionando. Así que eso como dato, si tú estás en tu región, siempre asegúrate que estás trabajando en tu región, porque después vas a perder visibilidad de lo que te van a cobrar. Y no te dicen, no te mandan un correo así, oye, te cobramos. ¿Y si usas CloudWatch, tú puedes ver todas las regiones que están utilizando? Sí, pero eso es otro tema que no vamos a llegar ahora, que con CloudWatch tenés que tú setear cada alarma. Ellos no te van a setear una alarma y decir, oiga, pobrecito, te estamos cobrando de más. No va a pasar. ¿Por qué quiero explicar esto? Lo que pasa es que en Amazon, uno ya que elige la región, esto tiene una infraestructura que, ok, tú tienes tu región, digamos que elegí North Virginia, que ellos tienen una tabla, por ejemplo, Corea es KR tanto, podría decir KR East 1, que vendría siendo la región de Corea, o Sao Paulo creo que es BR. ¿Qué pasa con esto? Que teniendo esto, okay, pongamos que es una ciudad donde está el data center, pongamos que vamos a Brasil en Sao Paulo. Ellos mismos Sao Paulo tienen afuera de Sao Paulo un data center, tienen otro adentro de la ciudad y otro en otra parte. La cosa es que sean isolados. ¿Para qué? Por ejemplo, tú podés tener una instancia que tenga una réplica en diferentes data centers, pero en la misma región. En caso que, por ejemplo, no sé, pongamos aquí en Santiago hay un temblor, todos se mueren, pero afuera de Santiago hay un data center Con tu réplica. con tu réplica en la misma zona de disponibilidad. Y sobrevivió. Y sobrevivió. Y le puedes agregar más réplicas, lo que es
completamente Sí. bueno en caso de temporadas. Ya, después de eso, ya que estamos en nuestro mismo data center, porque pasamos de estar en la región, estamos en el data center. Adentro del data center, digamos que nuestro edificio de data center tiene 5 pisos. Ya, en el mismo data center tú puedes crear tu propia subnet. Es decir que, ok, todas estas computadoras que están acá van a estar en la misma red. Y podéis compartir recursos, conectarte a una, etc. Y después llegamos a la parte de la máquina. Ya que está dentro de tu subnet, está la IP de la máquina que puede ser publicada y puede ser el recurso que tú puedes identificarlo para poder conectar. Así, de top down se podría decir que funciona la región. Ya. Ahora voy a pasar a otro topic que es más complicado, que esto ustedes no lo van a ver casi nunca, pero quiero decirlo que funciona. Tú cuando creas tu primera instancia en Amazon de por sí te crea una Virtual Private Cloud sola. ¿Qué vendría haciendo esto? Bueno, como les decía recién, que tenían estas son instancias. Están acá y están en una subnet, están en la zona que les dije y vendría siendo adentro de esta zona está tu red. Vamos a explicar. Al final de cuentas, ¿qué vendría siendo esto? Es tu red virtual. Con esa red virtual, ¿qué puedes hacer? Digamos que tenéis 3 instancias y tenéis una base de datos. La base de datos, tú no la quieres poner afuera de internet. Entonces lo que haces es que haces una subnet adentro de tu VPC, que es tu network virtual, y le dices, ok, esta no sale, pero de la otra subnet quiero que ellos puedan ver esa instancia. Esto también sirve para, por ejemplo, conectar VPN directamente a tu red propia que tiene adentro de AWS. Entonces digamos que siempre el típico caso Enterprise, oye, ¿sabes qué? Tenemos una instancia y tenemos que conectar nuestro computador de manera segura. Amazon ya viene toda la pega hecha. Claro, te paga por todo, te cobra por todo, pero se puede hacer. Aquí, por ejemplo, tú cuando creas la primera instancia, por ejemplo, yo ya creé una. Pongamos este Salmaster. Miren, por ejemplo, esta, yo no creé nada de esto, de esta network. Al crear mi primera instancia, Amazon solo dijo ya, tú te asignamos esta red virtual y tú vas a hacer lo que quieras en ella. Cada vez que yo lance una instancia, va a estar metida dentro de esta VPC. Bueno, más adelante se va a entender con más. Es que es medio raro, porque, por ejemplo, DigitalOcean y Node no tienen esto. Ellos llegan, ponen tu instancia, te ponen un IP, alguna forma de DNS y tú sales para afuera. Bueno, tienes cero control como para tener tu red adentro. O sea, todas las máquinas de DigitalOcean tienen acceso directo a la red. Afuera sí, y solamente tú la puedes bloquear con IP tables o como con el DNS que va a acceder a esa máquina. Pero no tienes forma de oscurecer eso por detrás. Ahí está la diferencia de precio. Sí. El VPC funciona en todas las regiones. Si tú creas un VPC, El VPC es de la región. es de la región. Sí, por ejemplo, tú creaste un VPC En Oregon. en Oregon, el VPC está en la región de Oregon. Tú puedes conectar diferentes VPCs, ¿Ya? uno de Oregon y uno de Virginia, Ok. pero eso de otro costo aparte. Ya. Ya, aquí vamos a pasar. Oh, es los. Estos son los puntos que vamos a ver. Ahora quiero que todos los que están en sus máquinas se vayan a la consola y vayan al EC2. No.
creo que es lo mismo. ¿Pero el qué? No, no. Ahí lo Me dice que your service sign up is almost complete. damos. Make sure you provided all the information during sign up. Divide point. Búscate otra región. Last. Ah, ya. ¿Cuál? Eso debe ser. La no. Parece que te falta confirmar tu correo o algo. O sea, manera como inglés, pues, dos segunda Sí, falta. Tenemos un poquito mientras le explico aquí se viene duda. Mientras arregla Alex, voy a recibir dudas de lo que sea de qué es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien. ¿Qué sucede? Esta parte. ¿Tenemos crédito? Lo busco el número bajo falso. Pero, ¿qué es donde funciona la laptop? ¿Mi tarjeta? Sí. No, creo que no funciona, pero Prueba. va a estar registrado. Dale, prueba. Si no, te presto mi cuenta de AWS. Si no, te voy a prestar tu tarjeta. Yo te la pregunto, ¿por qué? Porque es una red virtual de network. Tú tienes una red de. A ver, ponte el caso. Digamos que aquí en Acid Lab tenemos 50 computadores. ¿Qué pasa? Es físico. Ellos lo distribuyen por data center. Entonces tú tienes que tener la red ahí mismo. Después se va para el otro. Necesitas interconectar esa red virtual con la otra. Se llama peering, si queréis buscarlo. Bien. Sí. Entonces tú creaste todas las otras regiones, eso se creó automáticamente. Automáticamente, lo de la VPC que hablé recién se crea automáticamente. Sí. ¿Cuál es el otro uso que le dan a la VPC? Por ejemplo, si nosotros, en el caso de ACID en este momento, hay varias empresas que quieren tener todos sus gastos diferenciados de lo que están de las otras cosas, o cosas de mandar un reporte. Entonces, en vez de nosotros unirla a nuestro mismo recurso que estamos ocupando, se le crea una VPC con todos sus recursos. ¿Alguna recomendación de qué región situarse? North Virginia. ¿Por qué? Todos los productos nuevos salen ahí. 2 al día. Pero ahora estás en Oregon. Sí, es que yo estoy jugando a Oregon porque... ¿Es que distante a Santiago? No, es que hay algo específico de los containers que estoy probando que solamente está en Oregon. El EC2 Docker Registry está solamente en esa región. Nosotros aquí en Asia buscamos también North Virginia. Y, aunque suena raro, los precios difieren entre regiones. ¿Por qué? Pero súper poco. Son centavos. Sí, pero difieren. Bueno, en el caso que si ustedes van a hacer una aplicación así como para mostrarle aquí en Chile, yo les recomendaría que lo hicieran en sábado. Van a tener menos latencia, claro, y no van a tener la cantidad de nuevos productos. Pero si quieres poner solamente el servidor y tener tu instancia, es suficiente. Pero en general tiene la mayoría de los productos estándar Sí, de Amazon. es que mira, Amazon en este momento debe tener más de 40 productos y allá debe haber 35. Y hablé con Berko cuando estaba en Nueva York. Sí, pues, en interno tienen así millones. No, pero estoy hablando de la consola, estoy hablando de todo lo Sacando de que repente tiene cuando todo lo que se vuelve un producto ya armado, pero en interno parece que usan así herramientas, pero para todo. Una pregunta. Amazon sabe a la hora que yo me despierto, me he dado cuenta esa. No, o sea, es en serio, mira. Aquí se los voy a mostrar. Yo voy a poner esa pregunta en cover, porque lo saben. Siempre recibo un email a las 5:45, 5:48, esa es la hora. Que es como 15 minutos porque me despierto. Pero algunos días que me despierto más temprano, recibo el email más temprano. En realidad. Oye, yo creo que es una joya. No, a ver, no me crean.
¿Cuál es tu segundo apellido? ¿Salfate? ¿Quién es Salfate? ¿Quién es Salfate? Ahí después googlear. Pero me la vi más algo parecido en Google, sí. Sí, pues, el Now. Google, sí, como era, sí, a nivel. ¿Quién es? Está como iba a clase. Es un chileno que Bueno, hace no, comunicación y habla sobre Y luego me llegó una los vez, extraterrestres. usted no está yendo a sí, está atrasado. Es imposible, está atrasado. o sea, que tiene... Puede tener un píxel ahí que cuando abre el ¿En qué mail momento manda te un avisé post, que yo- alguna cosa y ok, y lo guarda. ¿Hasta algún evento? Nada. No, sí, para ofrecer. Cargó el ¿Vos justo te das ese cuenta píxel solo que- que es como un identificador país que A sale una ahí. misma hora, a una isla, pero como saben que, o sea, si no he visto ningún email de Amazon ni nada, otra vez antes de despertar, se llega a usar el celular y dice, estamos pasando al último ese juicio y ya va a poder ahí, hace ese es tiempo. O sea, tú dices que dentro del celular como malo, ¿no? No, o sea, desde el mismo. No sé, en realidad. Pero lo del mail, eso metió. Ahora de la aplicación. Creo que estamos en paréntesis esperando no sé qué. Sí. ¿No que se ve que te están cobrando? Solo para dar una Acá. calladita. Hay servicios. Anda. Claro, por ejemplo, en Ken Resources Group hay que lo buscas por tags y te dicen todo lo que estás usando. No, el mío. Eso. No, pero lo puedes buscar por tags. O sea, yo nunca lo he hecho, pero así fue como lo entonces no, a Cloud Guru, ¿sabes qué es? Ahí cambia No, todo. ¿cómo llegaste ahí? O sea, ahí te engloba todo lo que. Bien. Digo, no. Global. ¿Qué es eso? ¿Global qué? Cuando quieres. Claro. O sea, te engloba todo lo que tengáis en. Sí, pero tú el breakdown no te sale específico. Sí, como gastaste chorromil en tanto. Pero te dice, oye, gastaste chorromil en. Eso incluye todas las zonas. Sí. Mira. Igual sería bueno tenerlo como por zona. Porque Porque hay empresas Es ahí. como Y ahí va a estar el examen Cloud que está usando. AWS que reciben los reportes de estos y lo revisan y te hacen un dashboard. Hay empresas que trabajan para eso. Entonces te dicen, oye, estás gastando tanto en esto, en todo, y te ponen gráficos y etc. Required. A ver, la región es Listo. ¿Bien? Ya. ¿No se puede poner todo? Queda. Sí, poner todo. De tarjeta. Ahora funciona. O una por una. El maldito dinero. Capitalismo. Oh, Maldito capitalismo. bien. ¿Qué ganas? Mario, págale más. Yo pago como medio dólar al mes. Es un dólar de medio dólar. Y la resto de esa. ¿Estos Ya, son todos los que ok. están usando? Entonces, estamos en S2. en el Ya. dashboard. ¿Tú crees? ¿No? Retomamos. Retomamos. Ya, ¿qué hay que hacer? No. No, estamos aquí. ¿Entrar? Ya que entramos aquí, esta es la parte donde se hacen las instancias. 64. Ya. Para empezar a hacer una instancia, lo que tienen que hacer es ir acá, clic, launch instance. Listo. Espera, vamos a ver. ¿No me va a costar dinero? No, calmado, así. Cuando lleguemos al lugar, Al dinero, a la parte del dinero. sí. Hagan caso. Ponemos música de suspenso. No. Ya va, qué brutal, Red Yo tengo una pregunta. Si es que uno tiene una instancia corriente, pero no tiene ninguna forma de accederla más que por SSA. Se cobran, vale. Ahí voy a explicar. Ahí voy a explicar cuándo. Por hora, creo. Sí, yo te voy a explicar el por qué. Ya, pues, Freddy, de la gacha, muere Freddy. Ah, Aún estamos aquí, Sí. en la cuenta. Todas son tan No cubren nada. Todo tuyo. después te voy a decir vamos a ver. Ah, sí lo están haciendo. Es que si es BPC son como configuración de red, pero si no lo están ocupando, lo que sí siempre están a cobrar son las instancias y S3, la data que se envía. Los IOPS. No, sí, a IOPS sí, solamente tienen volumen guardado. Dale, dale a la cajita. ¿Ya voy?
¿Y qué sucede? Windows. Windows. Microsoft. Ah, ya, sí, sí, sí. Ok, vamos. Launch instance. R. Horizon. ¿Qué está hecho? Esta cosa estaba Sofía en Google Web. GWT. Toolkit. Sí. Pero ¿qué cómo para eso? Asegurar. Mira, y ahí, launch instance. Hay tantas tecnologías que Ya. Sí. Y de hecho ocupan una cuestión de Adobe Expense Manager, que es como la versión de ellos de nuevo Flash, pero hecho en HTML5. Nunca lo había visto. Lo había visto. Ya. Llegamos a lo de los AMIs. ¿Qué es AMI? No. Sí. Las AMIs son Amazon Machine Image. ¿Qué crees que son estas? Son las distribuciones de, por ejemplo, en este caso le estamos montando un servidor Linux que Amazon tiene y mantiene para el mismo Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son oficiales. Por ejemplo, está la oficial de Linux AMI, que Amazon Linux AMI es una versión de CentOS mantenida por ellos. Tenemos la de Red Hat, que hay algunas que vienen que tienen que pagar para solamente instalarlo, para la licencia. La de SUSE, la de Ubuntu, y ahí abajo Microsoft, mejor que no lo vean. Y ahí. ¿Y la que hay más? Sí, hay más. Pero es que Amazon también tiene un marketplace. Por ejemplo, hay alguien que dice, ¿sabes que voy a hacer una de Ruby on Rails que venga todo instalado? Y cada vez que alguien instale, va a tener que pagarle a esa persona por haber instalado esa AMI. AMI es la versión empaquetada de el disco duro con toda la información y el sistema operativo instalado. Tú, por ejemplo, cuando haces una instancia, puedes hacer backup de toda la instancia haciendo una AMI de esa instancia. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Hay muchas opciones. Yo, en general, me gusta más ocupar Ubuntu. ¿Por qué? Porque es súper mínimo la diferencia en benchmark que puede haber de un CentOS con un Red Hat, si al final es Linux, está usando el kernel. Lo que sí en Ubuntu es un poquito más rápido los security patches, porque hay más comunidad y además la gente que realmente no cacha mucho de Linux está en Ubuntu, entonces hay más flujo de gente manteniendo. CentOS son más, en CentOS es más lento, pero es mucho más robusto. Todo tiene su trade. Estoy diciendo que somos loops. No, yo no me preocupo. Aquí no. Todos somos. Ya. ¿Qué pasa con esta imagen? Es que también tiene bueno. No es necesario que tú me instalar un Ubuntu de cero. Además que los mirrors vienen ya hechos con Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vayas a dejar el internet para poder bajar un paquete, etc. El mirror está en el mismo Amazon. Entonces tú haces un sub apt se conecta al mismo Amazon y se lo baja al tiro. Como dije lo de Ubuntu, yo voy a elegir Ubuntu ahora. Muy bien. Bien. ¿Qué diferencia hay entre las BB y las Aquí ese era mi pregunta. Ya, eso tiene que ver con la tecnología de virtualización. Lo que pasa es que la última tecnología de virtualización, la HVM, es muy portable, es independiente de la máquina. Por ende, yo puedo hacer un backup y puedo pasarla a cualquiera. Pero la para virtualización no puedes actualizarla. Por ejemplo, más adelante voy a explicar, por ejemplo, no sé si han dado cuenta de que los nombres de la instancia dicen como T2.micro, M2 tanto. Eso vendría siendo la versión de la tecnología. Por ejemplo, hay una que se llama C4 como bomba, pero empezaron como C1. Eran C1 tanto. Como salió un nuevo procesador, todos esos C1 ahora son C2.
que ocupan una nueva tecnología de procesador y después sigue hasta que estamos en el C4. Y esas más viejas, que son la C2, C1, hasta C3 algunas, ocupan para virtualización. Y esas no se podían hacer upgrade a la nube, porque eran dependientes del hardware. Sí. Ya. Elegí un. Aquí está la instancia. Como verán, están todas las especificaciones de la instancia. Sale, por aquí no sale específicamente qué cosa específica tiene la instancia, pero sale más Uno o de menos. esos es gratis, ¿verdad? Primer año. Sí, ahí voy a explicar las gratuidades. Ah, aquí está. Gracias a Carlos que ya cagamos. Sí. La calidad de vida. Viste, papá, te que va a Chile. No va a explicar la gratuidad. Bueno, la verdad que no sé cuántas horas está de gratuidad esta. Creo que está 730 o 750. Esas 750 que elegimos en este momento son 750 prendidas. La instancia. Entonces tú puedes, durante el intervalo de 12 meses, entonces tú puedes ser bien rata y decir, ¿sabes qué? Ocupé 3 horas, mi servidor no va a estar más arriba, lo pago. Y ahí puedes hacer rendir tus 750 horas. Piensa que son 730 un mes entero prendido. Entonces puedes subir, bajar. Y puedes sacarle más jugo a tu free tier. Oye, la nano que por lo menos tu tío salió hace poco. Sí, ¿Qué tal es? horrible. No es como una aplicación pequeñita tampoco. No, Puede ser por un Arduino, una cosa así. no, yo creo que esto es una Raspberry mejor. Te voy a explicar algo. Uno siempre piensa, dice, ok, S3 lo puse por más tarde. Amazon es súper grande, Tengo un S3. es súper rápido, pero sabes que los competidores en tier bajos son mucho más rápidos, demasiado más rápidos. Por ejemplo, tengo un DigitalOcean que cuesta lo mismo que una Amazon, no es comparación. ¿Cuál es el punto de diferencia? El disco. Amazon en los tier más bajos te ofrece solamente discos normales, mientras Linode, DigitalOcean, Vultr, todos son SSD. Y es mucha la diferencia de eso. Así que la nano yo no, o sea, vaya a ser un proyecto PET, lo que sea, sí. Pero si vayas a probar algo y quieres que no explote cuando instale, la micro es la mejor opción. Igual DigitalOcean te cobra $10 y eso es todo. Sí, aquí pues. La instancia más baja creo que son $10. Sí. Ya, pero ya esa ya tiene SSD. ¿Cachai? De tu servidor. Y son $10. Y eso es todo. No te van a cobrar de más. Micro, tú puedes Es como instalar la- SSD así, gratis. Sí, Eso mensual. pero igual vaya, Mensual. es como una trampa que te dicen ahí. Porque, ok, pueden tener un SSD, pero ¿qué es eso que tener un SSD si no tienes No, IOPS? son 750. IOPS en Claro, la. lo que te cobran. Por eso, Claro. es como, ok, te instalo el SSD, pero te voy a dar solamente 0 IOPS. Sí, Es como tener un pero disco te dan un normal. poquito, te dan Que yo me suficiente la- IOPS como para que yo lo ocupé. No te da Tengo una suficiente aplicación IOPS corriendo. comparado a DigitalOcean. Y ya me la gasté, pero me encantó. DigitalOcean ¿Qué no. pasó? Por eso Solamente. son 750 a ocupar durante los 12 meses. Yes. Tú lo puedes ocupar en No, un solo mes. mensual. Es mensual. No, no. Mensual. No, Ahí, déjame revisar. No es mensual. ¿Está mensual ahora? Pero es que- Lo de 12 meses. Pero el primer año de tu cuenta. Ya. Entonces, si tienes la cuenta. Sí, podría pagarlo. Sí. Podría incluso hacer 750 con 2 micros y las podéis ocupar los dos, el mes, las dos. Podéis hacer Mitad y mitad. Sí. No, podéis, por ejemplo, son 30 días. 15 días voy a ocupar 2 micros para hacer balanceo de carga para Sophie. Y después la apagar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algún lugar donde pueda ver cuándo activé mi cuenta? Sé que es una pregunta que está... En billing. Billing debe haber una. Si en Belín uno puede ver, Sí. que te cobran y para cobrar tú tienes que especificarte. Sí, por qué tiene que te especificar cobran. cuándo empezó la cuenta. Entonces, si mi instancia vendía todo el mes, ¿cuánto va a ser? 730. Ah, 730. Depende de los días. No, ellos sacan los cálculos con 730. Ya. Todos los cálculos que tienen en sus páginas son 730.
4 por 3, no se puede. Sí, Me parece bien como barra de... Un giga. Ya. ¿Qué otra diferencia tienen que no hablan con esto? Por ejemplo, tú cuando contratas algo de DigitalOcean, etc., el networking es como siempre parejo para todos. En Amazon no es así. En Amazon, según la instancia, vas a recibir la tarjeta de red según la instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, la diferencia en la instancia que valen $2.000 la hora, a veces no es solamente el compro, sino la tarjeta de red. La diferencia, por ejemplo, mensual de una instancia monstruosa de $1.000 a $2.000, solamente que sea la diferencia que está conectada por gigabit. Entonces, estas, por ejemplo, las micro pueden tener muy buena, puede funcionar muy bien la capa de cómputo, donde hace las operaciones, sabes que no te caen, nada. Pero van a entrar 15 personas, 20 personas y no van a poder responder por la tarjeta red. Yo recuerdo a Vertex hablando de eso con un cliente grande, donde teniendo mucho varnish y teniendo mucho caché, el bottleneck eran las tarjetas de red que saturaban. Sí. Eso venía siendo el principal. ¿Qué más? Los discos duros que uno crea, si ustedes ven en la lista de instancias, te ofrecen, dicen, oye, le vamos a pasar tanto de disco duro, pero tú siempre puedes agregar más. Y agregar más diciéndole la cantidad de velocidad que tú quieres. Y eso todo se paga abajo. Aquí vamos a pasar al siguiente y ahí lo vamos. Por ejemplo, vamos a elegir la micro para seguir en el free tier. ¿Ya? Es un flight. ¿O la tele? La tele. Es que a veces se conecta Ah, como abajo de aquí. O sea, no abajo, sino de abajo arriba. bueno. Ahí está. Ya. Esperemos que. Non-sticky, ¿tú dices? No, pues en Next, después de elegir sí. Ah, ya. Siempre sigan el derecho, el de launch no, porque para que puedan ver cada detalle que van a hacer la configuración. El azulito es como, vamos. Básico, ah, ya, el otro es básico. Sí. Salemos un poco abajo. No, ese es como un shortcut te da autoconfigurar todo. Ya. Aquí tienes que hacer clic, Pablo. ¿Eliges? Ahí. En Next Configure. Ya. Ya. Estamos acá. Como recién le hablé sobre el VPC y todas esas cosas, él, en mi caso, y en caso de ustedes cuando van a crear, se revisan, les creó un VPC solo. Sí. Ustedes no tuvieron que hacer nada ahí. ¿Qué hizo este por detrás? Hizo un rango de IPs, conectó un router virtual de Amazon para salir de internet y filtrar las conexiones, y además asignó rangos. Sin tú no hiciste nada. Todo con un solo clic. Sí. Después, aquí salen una cantidad de opciones que son buenas. Por ejemplo, ok, tenemos la de la VPC, lo que es automático. Después la subnet, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Te lo dejo a ti. Tú verás dónde pone la máquina, adentro de la VPC. Después te pregunta si quieres asignar una IP al TID. Yo no hago esto. ¿Por qué? Porque me gusta usar la Elastic IP, que más adelante voy a explicar por qué. Y Amroll, ¿qué hace esto? Tú puedes crear un usuario dentro de Amazon para revisar recursos de Amazon. Por ejemplo, si tienes scripts que crean S3 o Bucket o etcétera, puedes crear el usuario al tiempo. Porque casi siempre tú cuando creas una nueva aplicación, siempre necesitas un usuario para que se pueda contactar con Amazon. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tenemos que nosotros subir los assets a S3, necesitamos un usuario. Entonces,
Es mejor hacerlo ahí. Te dan un access key y una contraseña. Vale, ahí te dice lo que ya tienes. Ahí te da como a elegir lo que ya tienes. Sí, pero Y no cada es, opción de- no es necesario. Para nada. Esto no lo de la instancia. Yo seguí las recomendaciones, bla bla bla, y ¿Ya? tengo un grupo de amigos. Ahí debería crear un usuario de Sí, si quieres, pero no es necesario. No, pero quiero. Ya. Y entonces lo que creo es un usuario o un rol. Puedes crear un usuario o un. Eso en general da lo mismo porque te lleva a la parte donde están los usuarios. ¿Te mandó rol? Sí. Yo lo recomiendo porque al final son diferentes instancias que tú estás haciendo. Entonces como que el rol de la instancia a veces difiere de lo que está haciendo la instancia. Pero el rol es de la instancia, no del usuario. No. O sea, sí, claro, pero tú estás ahí, entre comillas, haciendo las dos pegas al mismo tiempo. Onda, al final lo que va a hacer ese rol es usar recursos de AWS con ese rol. Onda, crear buckets, etc. No es tener un rol taller. Sí, Sé está que bien. puedo eliminar todo lo que hay ahí dentro. Sí, claro. Por orden es bueno también eso. Eso no había pensado. Onda, ya lo hiciste así, puedes saber que cuando creaste la instancia se creó ese rol y quiero borrar el otro. Pero es totalmente relevante con la creación de una instancia. Shutdown behavior. Esto es importante. ¿Qué pasa? Tú cuando ya tienes tu instancia corriendo y tú le dices, ok, quiero apagarla. Esto define qué pasa cuando se apaga. Si tú la apagas, en algunos casos, si cambia por ejemplo que no sea stop, terminate, ¿qué pasa? Cuando la apaga, la borra. Sí. Así, por eso es importante. Y es muy importante también elegir Protect Against Accidental Termination. Pero, si no le pones terminate, cuando la paga te sigue cobrando. Sí. ¿En serio? ¿Con qué te pagan? Apagar no te está cobrando, pero te puedo cobrar por recursos asociados a eso. Ah, sí. Y si se termina la instancia, se destruyen también los recursos. No, tampoco. Tenés que destruirlo a mano. Así como en tu caso que tú creaste varias cosas y viste todos esos recursos que están ahí, no se hace eso. Y ojo. Yo le puse Protect. Después lo del monitoring, Amazon tiene su propio sistema de monitoreo de distancia, que no necesita instalar ni siquiera ningún cliente, ni algún sistema Nagios, ni nada. Pero es súper básico. Lo único que te puede entregar es un histograma, onda, según el día y la cantidad de recursos que está como threshold. Por ejemplo, cuánta memoria se ocupó a las 3 de la tarde. Y sale. Y esto te lo cobra ahora. No es gratis. Como en DigitalOcean o Linode, que te lo dan gratis el grafiquito. Aquí. Lo gratis es que te dan 2 horas o 3. Pero si quieres como de una semana, etcétera, pay. Es bueno, sí, es muy bueno en el caso de tener un error en la aplicación, no quería instalar un cliente externo para generarle overload, no sé, algunos, por ejemplo, Nagios, igual es pesadito el cliente en algunas cosas. Entonces, al final el CloudWatch lo hace su propio hipervisor de ellos, allá. Entonces no necesita instalar nada. Y tenancy. Bueno, como saben ellos en Amazon, cuando tú haces una nueva instancia, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen su programita, se van a data center, preguntan a todas las máquinas, oye, ¿estás libre, estás libre, estás libre, estás libre? Sí, estoy libre. Y ahí pones tu máquina. Pero estás con vecinos. Aquí hay un truco, nota, etc. Tú no sabes cuál es tu vecino es. ¿Y qué pasa con eso? Por ejemplo, digamos que tu vecino es xvideos.com.
ellos van a estar ocupando los recursos máximos. Y tú, gracias a eso, puedes hacer que tu performance baje. ¿Por qué? Porque estás en la misma máquina física. Entonces, tú compartes los recursos. El sistema de Amazon dice, en un segundo, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Pero si el otro está todo el rato, te va a tocar un poquito más lento tu tiempo. A veces es bueno que si tú sabes que no tienes idea por qué el performance está así mal, borrar la instancia y hacerla de nuevo, para que te la reloquen en otra parte física y que no tengas vecinos tan feos. Entonces, ¿qué eliges ahí? ¿Igual share? Share, es que si lo elegís de lo otro, te van a cobrar como si fuera hardware físico. Ya, No. Ahí abajo. Advanced details. No. Son más de networking. Ah, no. Esto es. User data. Es como un batch que podéis ponerle tú de data que lea. Así como, por ejemplo, quiero que mi instancia se suba y con otros recursos de Amazon, como Lambda, etcétera, decirle que agarre eso. Por ejemplo, podrías tú programar, decirle en igual production. Y todo tu código, cuando se provisiona con algún config management, lee eso y dice, ah, sí, este es un producto, puede hacer esto. Nadie lo ocupa en todo. Ya. Vamos siguiente al storage. Ya, ¿qué pasa? Como nuestra instancia de 2 micros venía con el disco duro, eso te dice que es lo que te va a dar. Tú puedes hacer miles de cosas. Puedes aumentar la cantidad de gigas que tiene tu instancia, puedes ponerle otro disco duro y puedes designar la velocidad que va a tener este disco. ¿Cuál es la velocidad? Solo yo. En este caso, como ellos te están pasando ese plan de T2 micro, tú no puedes modificar los videos. Pero si tú agregas un disco duro, agrega uno. Abajo, add new volume. Los iOS. Sí. Y le pones ProEdge, puedes modificar la velocidad. ¿Tienes que ponerle? Sí. Y también puedes elegir. ¿Por qué no cambias el primero para decirle Provision BIOS? Yo no puedo editarlo. También es bueno. Sí, acá. Provision. Ah, Lo que quería hacer entender que Sí. ustedes están entrando al free tier sin modificar eso. Si yo modifico eso, ya incluye en que voy a pagar más. Por eso no quise modificar nada. Si yo le cambié esto, es que ya voy a pagar por ese servicio específico de ponerle más rapidez a mi disco y salir del free tier. O sea, al agregar los discos Solamente también. vas a pagar extra por ese concepto. Sí, por ese concepto de Claro, ok. los IOPS y si quieres agregar más discos Pero también. el resto de la basura anterior no. No. Si lo dejo de default ahora como estaba, sigo en el free tier todavía. Vamos a borrar esto. Ya que elegimos 8 GB. Aquí. Sí, parece que dice delete and termination. Tiene que ver con lo anterior que decías tú del stop y Sí. termination. Sí, veamos. Pero entonces quiere decir de que si yo elegí termination y acá le hago desclip, dijéramos, me conserva el título. Te lo puedes considerar en un volumen. Tú vas a la consola de instancia y sale la cantidad de volúmenes que tienes. Ya. Por ejemplo, si tú matas la instancia y está descliqueado esto, te deja el volumen sin matar, o sea, matando la instancia, pero el volumen te lo deja. Ah, igual también. Vamos a guardarlo Por, todo. por ¿Ah, te mantenerlo. cobran? Por mantenerlo. Capitalismo. Capitalismo. No se puede. No lo puede modificar luego y crear la instancia, ¿cierto? ¿Cómo? Por ejemplo, si no marcaste o que marcaste que lo borren, pero después quieres conservar el disco. ay. La verdad no lo he probado. Pero siempre lo que yo hago cuando voy a matar una instancia, siempre hago un backup de los volúmenes. Y después veo
me aseguro que cuando la borra se borra la cosa. Ya, hay una manera de saber si que estás creando muchas instancias, cuál fue la configuración que usaste para crear una en particular, por ejemplo, saber si, no me acuerdo si le marqué o no le marqué. Es que cuando tú entras a las opciones de la. Cuando haces clic a la instancia en la consola, abajo salen todas las opciones que están. Ya. Salen. Te mando un mail Una después. lista. Borramos con éxito. Borramos con éxito todo. Bueno, y si quisieras Gracias por participar. saber específicamente detallado eso, podría hacer un CloudFormation, que es como el, entre comillas, el chef server del mismo Amazon, y podéis decirle específicamente qué cosa. Es como un YAML, y después lo llegáis y borráis. No me escuchaste. Otra vez Gonzalo. En el archivo configurar toda la infraestructura. ¿Qué es esto? Ya, ¿qué es Track? Tú aquí puedes taggear tu instancia. ¿Para qué la quieres taggear? Digamos que tenéis 100 instancias y queréis saber justamente la del cliente Pepito. Entonces tú, cliente Pepito. Entonces tú lo que haces es crear una nueva instancia, nuevo tag. Por ejemplo, aquí puedes ponerle Taller. cliente Pepito. Entonces todas las instancias que tengan que ver con el cliente Pepito están ahí. Y cuando tú quieras ver, por ejemplo, cuánta instancia tiene esta persona, cuánto me costó todas las instancias que tienen que ver con Pepito, Ajá. puedes ir buscando. Es sirve para tu estadística. Sí, para la profe. Es buena práctica hacer eso. Porque después podéis buscar por el tag. Claro, tienen que ser persistentes. Si se le ponen aquí con name o name con minúscula, no la voy a filtrar. ¿Qué pasa? Creo el name es de la instancia. Sí. ¿En qué? No, el name es de la instancia. Para que te salga cuando la creáis, la parte izquierda ahí, diga no. Tiene que ser público dentro de todos estos recursos. Pero name aquí no va a ser prueba. Ya. Si pasaron todo ahí, me avisan para pasar para el otro. ¿Te cobran por esto? Porque ya. Los taxis No, es que hay que preguntar. pero- no, sí, está bien. Preguntar, Sí. Si hacen más de 5 likes. Claro. ¿Sirve ponerle un nombre? Sí, sí sirve. O sea, cuando O sea, venís- no, digo, por ejemplo, no sé, estoy creando un tag que es propósito taller. Ya. ¿Sirve ponerle además un nombre a Sí, sí. esa instancia en particular? Es que cuando tú pones name, lo ocupa también Amazon para listártelo. Ah, bueno. Entonces podéis crear la instancia y te dice, ok, créate la instancia y de chorro mil, pero no tiene nombre. Sí. Entonces, para acordarte, hacer el. Está todo. Bueno, abajo, como 10. No, se te cobra. Ya, pasemos al siguiente loop. Next, ¿o no? Next. Security loop. Ya. Figures. ¿Qué son los security groups? Así como una definición bien burda es el firewall que tiene. ¿Qué pasa con esto? Por defecto, Amazon no te abre ni un puerto cuando tienes lentes. Muy bien. Nada. Y tú puedes elegir incluso el tráfico que entra y sale. ¿Cuál tráfico puede entrar? Que sea definido por IP, puerto, etc. Protocolo igual. Sí, protocolo igual. Puede ser incluso, bueno, por default, por ejemplo, todas las instancias de Amazon tienen desactivado el ICMP. Vendría siendo el PIN y todo eso. Default. No funciona. Por ejemplo, acá tenemos SSH, que vendría siendo la primera barrera para poder entrar. Porque después que la instanciemos, que funciona, tenemos que conectarnos a ella. Y si no está el puerto 22 accesible afuera de internet, no vas a poder entrar nunca. Entre paréntesis, hay equipos donde
por obligación, la SSH está desactivada para asegurarse que ninguna máquina es configurada después de ser creada. Entonces, tener todo automatizado. Si quieres cambiar algo, cambias la configuración, matas la instancia y matas una nueva. Sí. Le dicen hardening a eso. Si quieren buscarlo. ¿Cómo podría ir propósito ser comunidad? Sí, hay siguientes políticas. Por ejemplo, yo, cuando trabajaba antes, cuando estaba en PCI, nuestra política era que los puertos estaban cambiados, no eran según los servicios. La SSH estaba en 50.000 no sé cuánto, la traducción, etc. Entonces, por último, iba a saltar los escaneos de NMAP. Sí, igual he visto algunas configuraciones en internet que te recomiendan cambiar el puerto por default del SSH a cualquier basura que se te ocurra, que no sea obviamente no normal. Sí. ¿Cachai? Para evitar los típicos ataques. Pero sabes que esto incluso es más seguro. ¿Por qué? Porque tú tienes otro tipo de filtro. Por ejemplo, aquí dice source, dice anywhere, que puede entrar cualquier, pero tú puedes incluso designar el IP que en este momento tú tienes para que pueda hacer SSH. Entonces, incluso es más seguro todo. ¿Sí lo ves? Cuando tienes una IP dinámica. Date, jodiste. ¿Cómo puedes editar el IP dinámico? No, eso tiene que ver con el NAT, pero no con lo que estamos hablando. Ah, claro, entonces se decide IP o una IP en particular. Sí, ya. Anyway. O sea, por ejemplo, con una cuestión IP yo puedo decir que el mono que quiera configurar el server tiene que conectarse, no sé, desde una IP dentro de Sí. la empresa. Sí. Ahí con cada uno puede hacer Claro, no puede hacerlo. Tendría que hacer una conexión acá, después como un tunneling para otro. Sí. Y volvemos ahí a la guerra de la galaxia. Lo bueno es que nadie te viene a poder levantar. Ah, pero. Editamos aparte. Vale, Sí, debe poner ahí. Yo, por ejemplo, el Sí. Sí. Y hay diferentes tipos de políticas que hacen eso, según la empresa. Pero en este caso vamos a ocupar Anywhere, porque quién sabe qué tenemos de TR, creo, o no. Ah, que te dé, se le ocurre cambiar de IP y cooperamos todos. No, a ver. Ya, una buena práctica que muy buena haciendo el security group es nombrarlo. Y siempre hacer un security group por cada instancia que haces. ¿Por qué? Porque típico que podría ser uno que te dice launch wizard, etc. Pero un día tiene una instancia que ocupa uno, una instancia que ocupa otra cosa y otra instancia que tiene otro tipo de política. Tú no puedes cambiar security groups. Eso no da. Si ya se inició con esa aumenta. Por ejemplo, aquí, como vamos a hacer test, es bueno renombrarla. Y también a mí me gusta dejar el nombre también. Porque ahí sale cuál es la fecha que tú lo hiciste. Ya. Como vamos a partir con SSH, igual vamos a abrir algunos puertos para que podamos probar al tiro. En vez de andarlo cambiando después, vamos a agregar el 80. El 80. Van acá al rule. Add rule. ¿Sí? Y está ahí justo hecho ya HTTP. También lo puedes hacer así. 80 Dile al anyway. rule TCP y le pones 80 como justo. Según tú diciéndole al puerto. En varias formas. Ya, estamos listos. Ese sí que tiene que ser anywhere. Sí, entonces, no tendría sentido. Ya. Ya, pusiste review. Arriba launch. Sí. Aquí te sale todo lo que. Ah, ya, todo lo que hemos hecho. Entonces. Sí. El costo. Y aquí viene una parte muy importante que son las keys.
Bien. La llave. Aquí ya lo bajo. Falta SSH. Ya, tienes todo esto hecho y ahora viene la parte de lanzarla. Vamos a lanzar. Ya. ¿Qué pasa acá? Cada instancia que tú creas en Amazon requiere una llave. Porque Amazon, cuando te crea la instancia, ellos lo que hacen con su software es poner la clave que tú le dijiste adentro de esa instancia. Los nombres de usuario de cada instancia difieren de la AMI. Por ejemplo, nosotros elegimos la de Ubuntu, la AMI de Ubuntu, el usuario root es Ubuntu. Por ejemplo, la AMI de Linux de CentOS de Amazon, se llama la AMI es SC2 User. Y va así. Según la AMI, ese es el usuario que tiene. Ahora vamos a crear una nueva. Siempre es buena práctica crear una nueva, porque si sabes que creaste una nueva instancia. Yo siempre lo hago así, nunca ocupo una misma. Le digo que creo un nuevo page y le voy a poner nombre test y lo voy a bajar. Y te baja un punto P. Ya. Ya, ya tienen todo su llavecito. Ya. ¿Estamos listos? ¿Pero tiene algo en especial esa extensión? Porque Apple también maneja como certificados PEN y cosas así. Según a ver. Porque yo creo que el Este viene P12 con bundle, creo que vienen varios datos adentro de la red. Esa es la diferencia. En vez de tener una llave normalita, vienen todos empaquetados. Esa es la única diferencia. Son extensiones certificadas. Ya. ¿Estamos listos ahí? ¿Vamos a bajarnos su key? Porque si no las bajaron no vamos a poder entrar. Le dice al final. Pero en todo caso es puro No, puedes texto. bajarla después de. Sí. es como No se puede texto hacer. No, ¿No se baja la web? no podéis bajar la texto web. encriptado. Es, perdiste ahí. Cagaste. Si No, se te son pierde llaves. justo cuando la estás Entonces, claro, poniendo tú lo o no la miras y- bajaste, no podías entrar a la máquina. Tenés que Puras hacer. letras, pero en el fondo es Tampoco perdí puro tanto. texto. No perdiste tanto, Bueno, pero es para perdiste que tú todo. lo encuentres, ¿cachai? Que sepas nada. Todo el certificado. Sí, todo lo Wizard. Muy bien. Y además que igual te crea basura, porque cada vez que creas una nueva se queda siempre en su registro. La única forma de borrarla es por el CLI que tienen ellos con comando específico. Pero cuando tú creas un nuevo par, Ya, no podías entrar a la consola web y borrar esa llave. ya. Tenés que entrar por el clic que tienen ellos y mandarle unos parámetros específicos para poder borrar una llave. ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué? No lo han desarrollado. No piensan que no es necesario. Sí, ¿Ah? y es necesario. La verdad es que no tampoco, porque si tú ya lo ocupas hasta ahí nomás, pues, pero no gasta espacio de ellos. Ah, sí. No hay nada. Ya, todo tiene la llave. Yo quiero asegurarme que la hayan bajado. Ya, ahora launch. Oh, qué miedo. My money. Your instance are now launched. Sí. ¿Vieron que el nombre que le pusieron en los tags? Yo le puse prueba 1 y salió con ese nombre. Por ejemplo, el cliente. Alguien puede usar Ah, New Y instancias. Sí. Ese es la que- Ya, ¿Haciendo su magia ahora? Sí, está haciendo su magia. Lo que está haciendo ahora, lo que le voy a repetir. Está en tu data center, le pregunta a todas las partes físicas, oye, ¿de recursos? Sí, tengo recursos. Empieza a poner la máquina virtual y después cuando se levanta eso, le pone la key que creamos en el SSH. A mí no me aparece el mail. Pero igual está Dando vueltitas. dando vueltas. Ahora Sí, te miro está. y tampoco me aparece el mail. Bájame. Running. Ah, link. Enséñanos cómo hacer alertas. Ya. Ahí lo Running. va a pasar. A ver, sí. Quiero pasar a la parte de conectar. Pero ¿Ah? no es normal, pero no es algo muy crítico que haya terminado, no aparezca el mail. No, nada, mira, dale doble clic ahí. Donde debería salir el name. Listo.
No, hay más que está más lento. Monitor invisible. ¿Cómo que toca? ¿Estamos todos listos? Launch time. Running. El mío dice running, pero está. B. Ya, esperemos que pase los healthy check. Initializing. Alarm status no. Sí. ¿Por qué yo estoy en North Virginia? Ahora estoy haciendo un monstruo y capaz que cuando termine puedo volver a hacer así. Estoy haciendo máquina de Salmaster. Una cuestión de provisionarla la máquina, todo por la de y después de eso provisionarla con Salter de Chef, con todos los requerimientos y de esa misma, según este GitLab, creé el proyecto de auto deploy. Pablo. ¿Qué tal peligroso, aparte de lo que tú dijiste de las zonas, que estoy en North Virginia? No, ¿O da lo mismo? da lo mismo, sí, lo que te digo es que tienes que estar atento. Sí, Sí, atento siempre que- estar en ese mismo Claro. región. Bien, la capa gratuita es la zona que te aparece o tú puedes elegir la alternativa. No, si tú puedes elegir la zona. No hay problema. Lo que sí, a ver cómo te explico. Hay varias formas de pagar instancias en Amazon. Aparte de los free tier, tenéis la on demand, que tú llegáis, pones una instancia que no esté en el free tier y empezáis a pagar. Pero también hay otras que tú podéis pagar adelantado, es decir, un año que te voy a pagar esto y te hacen un gran descuento. ¿Qué pasa con eso? Que eso es para una zona específica. Y además de zona específica, es una zona de disponibilidad específica. Por ejemplo, voy a hacer en US West 1 y compré la instancia en la zona de disponibilidad US West 1C. ¿Qué pasa? Si tú lanzas una instancia que no sea en esa, no estáis usando la instancia que compraste, así que la estás cobrando por fuera. O sea, siempre, y además que son un poco maricones porque no te sale si la estáis ocupando. De hecho, yo tengo un script en Python que ve a la API y le digo, oye, ¿estoy ocupando la River Service instancias? Sí. ¿Cuánto te quedan afuera? Si no, no podría saber. Es súper puro eso. ¿No? Bueno, es que ellos dicen que... No, que funciona así. O sea, tú deberías saber. Pero siempre pasa que uno no se acuerda. Es oscuro. ¿Qué nos falta? ¿Cómo le toco los chats? Oye, creo que la que está viendo en ese proyecto, tú sabes. ¿Ya? En producción creo que lo pusieron en el servidor de Brasil, pero es como SA. SA is 1 algo. Ya. Sí. Ese es como el más cercano, digamos, de Sí, Sudamérica, Brasil. es más cercano. Mira, la diferencia, así como te South America. Sí, es. la diferencia más tangible es que de aquí a Brasil, a la Racente son 75 meses. Tú al más cercano que está en LA de acá, puedes llegar a tener 150. Vaya a New York, son casi 180. Sí, 180 milisegundos. Ya. Esa es la ¿Y diferencia. en Brasil? 75, desde Chile. Se tiene suerte con los ruteros, pero es casi siempre 75. ¿Y cómo puedes medir eso? Ahí estoy bien. Trace route. Ya, pasado los checks. Ya. Está un green. Se demoró un montón y eran 2 checks. Sí, se llama un montón. De hecho, quiero ver. Miren. Ahí está. Se hacen. Van acá, se lo voy a repetir. Van en la instancia. Hacen clic derecho. Están settings. Y pueden ver el log de la máquina cuando se instancia. ¿Ya existe el log? Verga, weón. ¿Dónde es eso?
Y derechos a la distancia. Instant state después terminate. No, no, sí están locos. ¿Cómo la llave? Get system back. Fingerprint. Esto sirve para debuguear cosas que ya, por ejemplo, digamos que usted no salió muy bien, hicieron la instancia y no se aprendió nunca. Ajá. Entonces la única forma de tener visibilidad de lo que le habrá pasado, por ejemplo, un disco duro malo, etcétera, es viendo esos logs. Pero ¿qué sigue ahí? No, aquí por eso, pero sabéis que es un disco y no eres tú, entonces, oye, cámbiame el disco o cámbiame de parte física. Ha pasado acá, no han cachado, pero un día necesita la parte física donde estaba, no me comunicaron. Sí, es decir, su instancia va a ser iniciada en 30 minutos. No hay nada que hacer. Ya, muchas letras. La consulta, ese es un log de la instancia que va en tiempo real, Sí, o sea, entre comillas. entre comillas, no está en tiempo real ahí como tú ves, pero es el log. Sí, Es como cuando tú prendes tu computador y después del grupo. Ah, Sí que pasa, sí que pasa el grupo. No. Ah, ¿lo arreglaste? pero la llaga. Ya. Ya, como se dieron cuenta, a mí me asignó una public IP. ¿Ustedes me asignó una public IP? Sí. Sí. Lo dicen. Pero la mía no creo que Salió público. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ya. ¿Qué pasó con esta public IP? El único problema es que esta cuestión tú la apagas y se fue. Por eso, el siguiente paso que yo siempre hago es asignarla una Elastic IP. Que tú cuando la asignas te quedas tú con el numerito y podías reusarlo cuando quieras. Voy a hacer eso ahora. ¿Cobran por Elastic? IP? Sí, pero el business model es diferente. Mira, cuando no cobran por algo te van a avisar. Sí, es diferente. Ellos no te cobran por usarlo, te cobran por asignarlo y no usarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, pongamos que esta instancia la paga. Por ende, la IP se va a salir, pero tú todavía la tienes. Ah, Entonces ellos te cobran porque no la estás usando. pero A mí, interesante. yo tengo una y me están cobrando 0.50. Sí, eso es el mínimo, pero el cobro real, Ah, cuando te cobran de las veritas, es cuando no la estás usando. Para que es como, Porque las liberas. sí, para que la liberes, exacto. Porque igual no tienen, ellos, por ejemplo, Amazon en este momento, lo que hacen, compran rangos de IPv4 a gigantes, que nos la están ocupando como firma así. Creo que una vez L'Oreal tenía como súper grande rango y ellos le compraron el rango entero, porque ya no quedan. Y nadie quiere usar la IPv6. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque, o sea, hay cambio de tecnología y además que por lo menos tú puedes memorizar tus números, de alguna forma. Sí, y ver el otro, el hash ahí. Ya. Voy a agregar un enlace. Vamos acá. STP, ¿A dónde? abajito. A la izquierda. En Network and Security. Ah. Vamos a alocar una nueva. Yes. Oh, Ya. ¿Se dieron cuenta que no enseñó nada de información? ¿Sabe como que está ahí? Sorry, era el plástico. Sí, está ahí. Ahora usted la selecciona. aquí un lugar. Sí, sí, sí. That's your fate. Ahí está Andrés. Pero no que por esto cobramos. Sí, pues si cobran algo. Pero, mira, el problema es lo siguiente. Digamos que tú tienes tu DNS que es zapatolud.com y en tu DNS siempre va un IP. ¿Qué pasa? Que si tú apagas la máquina o la reinicias, ese IP desaparece. Vaya a tener que esperar 24 horas, etcétera, para que se renueve esa nueva IP que pusiste. Y vaya a tener downtime. Y no vendes ni un zapato. Y
no vendiste ni un zapato porque no tenías la máquina corriente. Porque no quería pagar por Elastic. Sí, por pagar como 5 centavos. Ya. Hoy te cobran cuando tu cuenta final es de 5 centavos. Sí, sí, no tienen mercy. Considera 5 centavos por. Ya hay gente que le cobraron 5 centavos. Ya. Pongan en asociarla. A nuestra instancia y network. Y le hacen clic o si no pueden poner el nombre que tienen en el tag y va a aparecer. Esto tengo mi programa. O instancia o network. Ya lo hiciste. Oye, nuestra instancia tiene una network interface. No Sí. podría ser exactamente la misma operación, pero por otro lado. Sí, a manito podría hacer. Lo podría hacer en la parte de afuera, que hay en los recursos de Amazon, dice Virtual Private Cloud. Uy, No dice mucho. Claro. ya, yo lo voy a asociar aquí con mi prueba 1, que haciéndole clic con la idea de la instancia. Y lo asocio. Y nada. Network no. ¿Y qué onda el private IP address? Ah, no hay opción. Sí. Es que si tiene otro, por ejemplo, lo que hablaba de las VPC, podría decirle que una subnet nomás puede salir para afuera. Y hay otras que no están ni siquiera visibles. ¿Lo asociaron? Yep. Sí, también. Ya. No, igual aparece public ahí. En la instancia. Ya, pero tú ¿sabes cómo lo puedes asegurarte? Vas a Elastic y veis la IP que tiene y busca eso en tus instancias, en el server. Sí. Mira, aquí tengo private IP. Ah, no, está bien. Elastic IP. ¿Sí? Sí. Sí. Vamos a hacer. Ya. Ya todos tenemos nuestro Elastic, ahora hay que entrar a la máquina. Primero que nada, agarren el PEM y pongan la carpeta SSH de ustedes. Eso lo dice, a mí me ponen a vuelta y me dicen que hay posibilidad. Porque tú tenías que entender por qué, que es diferente. Y ellos también lo tienen que entender. No, que le dije por qué le enseñé de manera difícil, No, porque yo te había dicho eso de primerito y me dijiste que eso no era lo que ¿Por qué se conecta? ponerlo en tu carpeta SSH. Hay que ponerle. Sí, bueno, es que No, güey, necesario. puedes ponerlo en cualquier parte, pero Ya. si es SSH, ponen adentro de la carpeta SSH de allá. El nombre del archivo es importante, ¿no? No, está bien, con el nombre, Ya, no. Hagan un MOV, MB, un CP, como quieran. O puede ser como que hiciste la forma que falta de Wikipedia. Ya. Bueno, ahora sí vamos a tener que usar la música porque vamos a hacer un teléfono. Esta vez la música de... Vamos a ver una carpeta. Ah, voy a crear PD slash home .sh. Si le doy ls, ahí te me archivo. También hay que editar configuración. Calmado, ahí lo voy a PD. explicar. Ahí está. Como Gabriel.sh. Con Gabriel. ¿Quién? Ese listado es poderoso.
Lo siguiente que tienen que hacer con la llave es dejarlo con permisos 400, Chmod 400. Solamente puede ser leída para que no pueda ser sobreescrita por otro usuario. Si no, SSH no te deja conectar. Pero bien así o igual. No, hay que hacerlo. Porque cuando tú bajas ahí por el navegador se cambian los datos. ¿Cuánto? chmod 400. Sí, 400. No. ¿Y qué haces ahí? ¿Tienes una lista de todas las...? Sí, o sea, tengo una lista de todos mis hosts yo con un SSH config para que pueda hacer alias haciendo SSH. Ah, Yo Chmod creo que- 400. Pero Ah, el archivo. es que si no, ya no, porque tengo todos los servidores. Tienen versión de ¿Chmod cuánto? 400. 400. Y el nombre del archivo. Sí. Eso al final te deja solamente. ¿Ah? No, nada. Son puro identified user. Esta weá era como root, user y después otros. ¿No? ¿Cómo? La weá cuando los permisos. Era root, user, otros. No, era Chmod 400. Sí. No, no, Sí sé, pero cuando el orden de la- el orden de la owner, owner, Owner. root, Owner. Owner. owner root. ¿Qué es? El owner es user, ¿sabes? Es UGA. ¿Cómo es que? Ya. Yo tengo aquí un alias para conectarme. ¿Por qué hice un alias aquí en mi configuración SSH? Porque tengo que cargar la key que me pasaron con el usuario. No sé si usted alguna vez ha ocupado este estilo de conectarse por SSH. Poní que fue, según eso, poní que SSH prueba y. Sí, y lo conecto. ¿Cómo se escribe el archivo? Se escribe config. Sí. Ah. Pero si no, igual tú puedes hacer SSH y pasarle al documento a la. Sí, pero Eso es una Con el guión I, creo. esto le podéis pasar, pero es mejor. Pero lo que quería porque si quería Esa modificación existe. y no la pen. ¿Dónde se hace? También. En config Mira. SSH. No, pues ese es dentro del SSH. Dentro de la carpeta SSH podía hacer un archivo que se llama config. Si no está, lo creas. Esa weá tiene que tener. Solamente el host y ahí los datos dentro, entre comillas, tabla. Ah, El hostname es su IP de Elastic IP de ustedes. No era. Por cierto. ¿cuál? Por ejemplo, así se configura un SSH. Ahí tu host. Tu Elastic IP. ¿Qué más? Espera. Pero con el era user Ubuntu. Con mayúscula. ¿Esa es? pero ese hotname de dónde? El hostname, yo lo explico. Hostname es un alias. Tú puedes poner lo que quieras. Ya. Lo siguiente, el hostname es el IP de tu Elastic IP. De la instancia que tú creaste. En este caso, ya. El user. Sí, yo le uso el nombre. Sí. Claro. Son muy bien. Hay que iniciar el net. No, no. O sea, guardáis el archivo y vaya a poder usar el ¿Qué alias. dice? ¿Qué más? El usuario Ubuntu se cree por defecto. Déjame. Así de que sale. No, pero el pero Ah, yo. No, no lo puedo hacer. O sea, verdad que está chico, pero igual no leí. Malosa. ¿qué sucede? Yes. Ahí, ¿dónde exactamente? Él que hiciera este edificio. ¿Ahí? No, no, madre. Sí, ya. Entre. ¿Puedes entrar? Sí. Bueno. Ah, ya, yo no he hecho. Editar y Bueno. Entonces,
Estoy con SSH Unique. Yes, me gusta eso. Sistema. Sí, bueno, pero el usuario Ubuntu se crea Por defecto. Según la AMI que tú eliges, ese es el usuario diferente. A mí no me falta solo con la I. Sí. Por ejemplo, las de Amazon, que vienen con CentOS, es S2 rayita user. Ajá. Y según otra AMI, otro tipo de usuario. Hay una tablita. Sí, hay una tabla. Oye, ¿y dónde puedo chequear Ahora, el ¿qué nombre fingerprint? ¿Puede En el log. SSH, bro? De cualquier ¿En el log? parte. Sí, ahí apareció cuando llenamos el log. Y va a entrar. El archivo se llama config y no tiene ninguna Será extensión. o Ah. Ya, ok. ¿Puedes entrar? Aquí está. Bien. No, qué maravilloso. Hijo error en la línea 6. ¿Quién está mal? Esto puede hacerlo con cualquier SSH, se puede acá. ¿Sí? Yo tengo caleta. Ay, qué mala wea. Ah, identity. Y eso. Tengo que crear la instancia. Cha. Parece que podríamos hacer así como preguntas, etcétera, lo que se le ocurra. Voy a revisar si puedo. Pregunta con el archivo en realidad. Si que yo quisiera. ¿Agregar más? No, más. ¿Me agregas más? Sí, pero a un texto normal. IP, arroba, usuario. ¿Cómo es el. Ah, como así es SSH. Sí, ¿cómo lo haría acá? Porque aquí estoy llamando al punto P, pero. Él lo borras. Simplemente lo borras. Ah, ya. ¿Y la password se la podemos saber ahí? No. Ah, ya. Pasa ahí, ¿no? Te la va a preguntar. Ah, ya. Para. Podemos Sí. agregar nuestra llave. Exactamente. Aquí va lo siguiente. Quiero que todos se metan a ver la carpeta SSH adentro de su servidor y vean qué hay adentro. Ah, mira. Va a estar la Quiero explicar varias cosas con eso, que no están explicadas como los docs ni nada de eso. Authorize me. Sí. ¿Cómo entraste? Yo no le nada. No, porque está escondido. Mira, ¿Se tu ve? tiene ese espacio. Ese Amazon Test, ¿de dónde? Authorize. Ya, pero el tuyo, ¿cómo se llama la key? Outrace Case. Y hay que verlo con Vic. Como pico. Con un Vic o varios Vic. Como que Métete, ¿dónde está? ¿Le pusiste Chmod? ¿Chmod puede ser? Hay que poner. Porque no, la puede leer cualquiera, no puede hacer eso. Authorize keys. Me dice empezar. No, aquí. Yo no quiero ser desagradable, pero Solo- encuentro muy confuso. No. Esa IP que aparece en 172 está privada. Sí, la privada, del VPC. Encontraba muy confuso. Sí, está agregada. La llave. ¿Qué configuración? ¿Te sobre que pusiste ese nombre? A ver, ese post. Dale, Se ya. Config se llama Eso lo hace. el- Sí, le pusiste prueba y están están comentados. Sí, el de la derecha. Están hablando de eso. Y como solo es el comentario. Lo otro son- Sí, no, lo puse para que se pudiera ver. Eso, y tiene que ser inventado. ¿Tenés host? una cosa. Espacio mejor. Sí, está medio como que te bota la Sí, te manda la chucha. Ahí, eso. Bueno, ahí está. Ya voy. Ya. Aquí le voy a explicar algo de lo que hace Amazon y que no hace otros vendors. Cada vez que inicies la máquina, ellos siempre te dejan la llave. Siempre que tú prendes la máquina. Por ejemplo, digamos que tú creaste miles de usuarios, dejaste creaste un usuario que se llama deploy, después borraste el root o borraste la misma carpeta. ¿Qué pasa? Cada vez que tú apagas y prendes, ellos crean de nuevo esa SSH con esa key. Pero en ese usuario. Yes. El usuario por defecto. En el usuario por defecto. O sea que no uses nada que no ¿Crean el usuario esto? ¿Ah? ¿Lo vuelven a crear si lo borran? Sí. Y te añaden dentro de la carpeta. O sea, SSH, si tú tienes tu usuario no te lo van a poder agregar, Claro. usuario de Linux, pero la carpeta .ssh con el nombre de usuario Ubuntu sí va a estar.
O sea que, claro, eventualmente si tú estás usando un usuario deploy, puedes no cachar que hay un usuario Ubuntu Exacto. que pueda acceder. Y pueda ingresar. ¿Viste? Sí. Bueno. ¿Qué más? Siempre es buena política desactivar, entre comillas, que se conecte ese usuario. Aunque no tenga la key, es por orden. Yo siempre, cada vez que hago una nueva instancia, hago un nuevo usuario que se llama deploy. Y a ese lo agrego a sudo. ¿Y por qué no usar Ubuntu? Porque, a ver, primero que nada, el deploy yo lo puedo manejar mejor. Te puedo decir los permisos que quiero en ciertas carpetas y etc. Ubuntu es root. Root de todo. Entonces en el deploy te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Tú puedes hacer estas cosas, pero no puedes llegar a modificar un archivo de sistema. Eso. O ciertos servicios que puedas arrastrar, etc. Pero vas a seguir teniendo, cada vez que inicias la instancia, vas a seguir teniendo acceso a los. Sí, con la clave. Solamente el que tiene la pena. Y por eso Alex decía, uno puede, o no, Seba decía, uno puede agregar su propia llave a deploy en el fondo. Claro, ahora es el siguiente paso. No sé si lo haces por la tarde de hacer la aplicación Rails. Pero es el siguiente paso. Tú creas tu propio usuario y en ese usuario agregas las keys que tú quieres. Y con ese usuario específico. Eso.